Vale. Nos piden que dibujemos la nube de puntos. Que hagamos mediante un ajuste de mínimos cuadrados, un ajuste a una función exponencial y que calculemos el error. Que calculemos la interpolación de p de x entre el primer y el último punto de la tabla. Y que con la función ajustada y la interpolación hagamos una estimación de la población que tendrá a las 3,5 horas, explicando el resultado. El proceso, lo de siempre. Nube de puntos en el eje X, por decirlo de alguna manera, vamos a colocar el tiempo y en el eje Y vamos a colocar la población. ¿Vale? En el eje X, tiempo, eje Y, población. Importante. Si nos piden que dibujemos solo la nube de puntos, solo dibujamos la nube de puntos. Pero aproximado. ¿Me explico? Bien. Antes de hacer la nube de puntos, yo lo primero que haría sería el ajuste de mínimos cuadrados. ¿Vale? ¿Por qué digo que yo lo primero que haría sería hacer el ajuste de mínimos cuadrados? Porque yo llegaría y diría, vale, según me pone en el enunciado, si yo tengo una función y quiero ajustar esos datos a una exponencial, pues llegaremos y diremos, aplicamos logaritmos neperianos, a ambos miembros, y tendremos pues que el logaritmo neperiano de y va a ser igual al logaritmo neperiano de a por e elevado a bx. El logaritmo neperiano de y va a ser igual al logaritmo neperiano de a más el logaritmo neperiano de e elevado a bx. Logaritmo neperiano de a más bx por el logaritmo neperiano de e. El logaritmo neperiano de e, es 1. Y de aquí es de donde nos salía la expresión igual a a más bx. ¿Vale? Recomendación: viste al muñeco. ¿Qué significa vestir al muñeco? A mí me ponen esta función de aproximación para mínimos cuadrados y yo digo, bueno, pasos. Aplicamos logaritmo neperiano a ambos miembros y nos queda esto. ¿Vale? Y como este ajuste es lineal, pues sabemos que que b, perdón, va a ser igual a n por el sumatorio de xy menos el sumatorio de los x por el sumatorio de los y's entre n por el sumatorio de x al cuadrado menos el sumatorio de x al cuadrado. ¿Vale? De aquí, pues ya sabemos que el valor de a va a ser igual también al valor medio de y
x y que a es igual a e elevado a. ¿Vale? Ahora, eso sería el apéndice teórico, que es lo que hicimos la primera vez. Ahora, segundo. Yo ahora llegaría aquí y diría, nube de puntos. Se gestiona por duplas. ¿Vale? Y cogería y diría, vale, ¿cuáles son mis duplas? Mis duplas son estas, de aquí. Entonces, ¿a qué voy a llamar x y a qué voy a llamar y? Voy a llamar x al tiempo e y a la población. Con lo cual, se gestionaría por duplas. El eje x correspondería al tiempo. Y el eje y correspondería a la población. Y ahora simplemente haría esto. Estas son mis duplas. 1,25, 2,35, 3,60, 4,90, 5, 145 y 6, 220. ¿Vale? ¿Haría falta que hiciese la representación gráfica? Yo pongo esto y ahora hago esto. ¿Cuántos puntos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, espera, no voy a ser tan rata. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Y ahora haría algo así. Porque si te das cuenta, esto va subiendo cada vez más. Entonces podemos hacerlo un poquito más tendido para no liarla. Y esa sería la nube de puntos. ¿Vale? Pero sin complicarme mucho la vida con el grafo de la nube de puntos. Que si queremos podemos incluso preguntar en el examen y decir, oye, estas son las duplas y estos son los puntos colocados por orden. Eso sí, importante. T y P para identificar tiempo y población. ¿Vale? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser en el apartado B del problema. Ya tenemos la nube de puntos y en nuestro apartado B del problema tenemos que generar mínimos cuadrados. El ajuste exponencial por mínimos cuadrados.
Escucha, sin complicarme ni lo más mínimo, directamente hago una tabla, ¿vale? Cojo la tabla de datos y genero una tabla que tenga los valores de la variable x. Y si quieres te pones x y debajo tiempo. Y población. ¿Vale? Y el logaritmo neperiano de y, que lo voy a necesitar. ¿Vale? Entonces, tú aquí pones pues, los tiempos que tenemos, que van a corresponder con las duplas. Que aquí sería, si corresponde con las duplas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí 25, 35, 60, 90, 145 y 220. Y ahora el logaritmo neperiano de esos valores. ¿De acuerdo? Y tendríamos el logaritmo neperiano de 25, que nos da 3,21. 3,2188. Pon siempre 4 decimales. ¿Vale? Entonces, este me da 3,2188,7. Por lo tanto, 3,2189. Esto, aunque no te digan el número de decimales que tienes que poner, Andrea, yo te recomiendo que pongas 4 decimales para que el ajuste sea lo más efectivo posible. ¿Vale? El logaritmo neperiano de 35, que sería igual a 3,553. Entonces ese se queda como 3,553. Espera, 55, 53. El logaritmo neperiano de 60, que sería 4,0943. El logaritmo de 90. Logaritmo neperiano de 90, que va a ser 4,4998. El de 145, que va a ser 4,9767. Y el de 220, logaritmo neperiano de 220, que va a ser 5,3936. ¿Vale? Ojo, nosotros para hacer el ajuste de mínimos cuadrados vamos a necesitar hacer algunos cálculos extras. Esos cálculos extras van a ser n, que en este caso son 6 elementos, la suma de los x sub y, que sería la suma de estos que tengo aquí, que la suma de 1, 3 y 3, 6 y 4, 10 y 11, 21. Aquí 21. Voy a tener que hacer también la suma de los i's, que el logaritmo de i es a lo que nosotros llamamos i mayúscula. ¿De acuerdo? Es decir, esto lo ponemos así y ponemos logaritmo neperiano. Aquí sé que va a ser el logaritmo neperiano de i, pero va a ser la variable i mayúscula
por el apéndice teórico que hemos puesto aquí, es decir, el logaritmo neperiano de i, esto de aquí, corresponde con ese de ahí. ¿Vale? Entonces sumo todo esto, que sería 3,2189 más 3,553 más 4,0943 más 4,4998 más 4,9767 más 5,3936. Y esto me da a tomar por culo. Vale. $25,73, ¿vale? 25,7363. También voy a tener que hacer otro cálculo extra que va a ser el sumatorio de los x sub i al cuadrado, ¿vale? Entonces el sumatorio de los x sub i al cuadrado es 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 5 al cuadrado más 6 al cuadrado. O sea, 36 más 25, 36 más 25 más 16 más 9 más 4 más 1, que me da 91. Y por último voy a necesitar hacer el sumatorio de los x sub i por los y sub i. Es decir, esto que tengo aquí, este sumatorio de aquí, Andrea, yo no soy partidario de hacerlo fuera, ¿vale? Soy más partidario de coger y decir, bueno, pues mira, como sé que esa columna la voy a tener que hacer, me voy a poner aquí una columnita que va a ser x por y. De tal manera que voy apuntando los resultados y así no la voy a liar tanto. ¿Entiendes? Entonces este sería 3,2189. Ahora 3,5553 por 2, que sería 7,1106. Ahora 4,0943 por 3, 12,2829. 4 por 4,4998, que es 17,992, 992, perdón, 9992. 5 por 4,9767, que va a ser 24,8835, y 6 por 5,3936, que va a ser 32,3616, y aquí me hago el sumatorio de los xy. Esto más 24,8835 más 17,9992 más 12,2829 más 7,1106 más 3,2189.
da 97,8. Vale. Bueno, pues ahora ya directamente lo que hacemos es sustituir en las fórmulas, ¿vale? Para el ajuste de mínimos cuadrados. Yo sé que tengo que calcular el valor de B, y el valor de B sería 6 por 97,8567, ¿vale? Menos 21 por 25,7363 entre el valor que nos da, que sería 6 por 91, menos el sumatorio de este, que sería 21 al cuadrado. Y esto, si hacemos los cálculos, nos da 0,4076, ¿vale? Ahora, el valor medio de x, que sería 21 entre 6. Y 21 entre 6 me da 3,5. El valor medio de y, que me da, estos son 25,7363 entre la suma de estos, que es 6, y esto nos daría 4,28. Pues no, 4,25. 4,2898, ¿vale? Ahora calcularíamos A, que ya recordamos que era la media de I, que es 4,2898 menos B por la media de X, o sea, 0,4076 por 3,5. Y esto nos da 2,8574, y por tanto A sería igual a E elevado a 2,8574, ¿vale? Que esto es 17,417, ¿vale? Por lo tanto, con esto ya tendríamos hecho el proceso del ajuste exponencial de mínimos cuadrados, y aquí tendríamos que la función ajustada que recordamos igual a por e elevado a b por x, pues nuestra función ajustada sería igual a 17,417 por e elevado a 0,4076 x. Y este sería el ajuste, o sea, la función ajustada de mínimos cuadrados, ¿vale?
Ahora, apartado C. El polinomio interpolador entre dos puntos, ¿vale? Es siempre, es un polinomio que se define como la componente y del punto final más una pendiente que viene dada por la variación de y, ¿vale? Entre la variación de x por x menos la componente x del primer punto. Por eso te he dicho que lo organizásemos por duplas, ¿vale? Esta sería la expresión del polinomio interpolador. ¿Y por qué nos viene bien organizar el grafo por duplas? Porque nosotros ahora vamos a tener el 1,25 y el 6,220. Ya los tenemos identificados, ¿vale? Tendríamos el 1,25 y el 6,220. Con lo cual nuestro polinomio interpolador sería igual a 25 más 220 menos 25 entre 6 menos 1 por x menos 1. ¿Vale? Y esto sería nuestro polinomio interpolador 25 más, vamos a tener suerte porque 220 menos 25 es múltiplo de 5, dividido entre 5 es 39 por x menos 1, y dejamos expresar el polinomio interpolador de una manera más correcta, que sería 39x menos, porque es 39 menos 25 menos 14. Y este sería nuestro polinomio interpolador con el que tenemos que trabajar. ¿Vale? Y ahora vamos a estimar, vamos a hacer la estimación de la población, lo que nos piden en el enunciado, ¿de acuerdo? Con la función ajustada y la interpolación vamos a estimar la población que tendrá a las 3,5 horas. Y, importante, tenemos que explicar el resultado. Entonces, población a las 3,5 horas. Ojo, Andrea, importante que entendamos que cuando nosotros estamos haciendo este polinomio interpolador, en realidad tendríamos que hacer PDT, ¿vale? O sea, 39t menos 14. Al igual que la función ajustada debería ser igual a 17,417 por e elevado a 0,4076t. Porque lo que vamos a sustituir tanto en el polinomio interpolador como en la función ajustada es el tiempo. ¿Vale? Entonces, para no liarla ni cagarla de manera espectacularosa, ¿de acuerdo? Viene bien recordarlo. Bueno, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que voy a hacer va a ser que voy a ver para el polinomio interpolador qué valor obtenemos
para P en 3,5. Y para P 3,5 pues sería 39 por 3,5 menos 14. Que nos da 39 por 3,5 menos 14, 122,25. O sea, 122,5 que sería la población. ¿Vale? Y ahora, para la función ajustada, y de 3,5 sería igual a 17,417 por e elevado a 0,4076 por 3,5. Y nos da 72,53. ¿Vale? Bien. Hasta aquí aceptamos barco como animal acuático. Y ahora voy a la interpretación. La interpretación es la siguiente, mira. Para hacer una buena interpretación, y como lo estamos grabando en vídeo, pues perfecto, ¿vale? Porque así vas a volver a ver otra vez la explicación y va a ser mucho más... O sea, lo vas a entender mucho mejor. Cuando nosotros utilizamos el ajuste de mínimos cuadrados, lo que tenemos es una función que trata de dar un valor, o sea, que trata de obtener una función que nos dé valores a futuro o valores intermedios, ¿de acuerdo? Con referencia a los valores que hemos obtenido experimentalmente, ¿vale? Si nos fijamos, entre 3 y 4 yo tengo 60 y 90 en la población. Luego el valor que nos da la función ajustada es mucho más creíble porque nos da 72,53 de población y aquí nos da entre 60 y 90. Entre 3 y 4 estamos entre 60 y 90, por lo tanto sería un punto que sí podríamos decir que se encontraría en nuestra gráfica, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Sin embargo, cuando utilizamos el polinomio interpolador, nos da un valor de 122,5 que se sale de nuestra gráfica y también se sale de los valores de estimación, o sea, de los valores experimentales que estamos obteniendo, porque entre 3 y 4 nosotros tenemos una población de 60 y 90 y el polinomio interpolador nos da 122. ¿De acuerdo? Entonces, cuando pasa eso, nosotros lo que tenemos que decir es que la función exponencial realiza una estimación con un crecimiento más suave que está basado en todos los puntos. Es decir, cuando nosotros hacemos el ajuste de mínimos cuadrados, la interpretación que tenemos que hacer del resultado es que si nos queda entre los valores poblacionales que estamos obteniendo, porque el tiempo está entre unos valores temporales, es decir, el tiempo está entre 3 y 4, 3,5, y la población se debería encontrar para que sea una estimación válida, un ajuste válido entre 60 y 90, que sí es el resultado que nos da, de acuerdo con la función ajustada. Sin embargo, el polinomio de interpolación entre los extremos, ojo, entre los extremos, lo que hace es dar un valor mayor porque asume un crecimiento lineal entre los valores extremos. ¿De acuerdo? Entonces, la interpretación que tenemos que hacer de eso es que nosotros podemos ver que con el ajuste lineal
¿vale? Con la interpolación se pueden dar estimaciones con una pendiente mayor, es decir, con una variabilidad de datos mayor que con el ajuste de mínimos cuadrados, ¿de acuerdo? El modelo exponencial suele ajustarse mejor a los datos biológicos como el crecimiento de bacterias, como el crecimiento de microorganismos. ¿Por qué? Porque el crecimiento de microorganismos, el crecimiento de bacterias, tiende de una manera, o sea, tiende más suave en tiempos cortos, mientras que en tiempos largos tiene un crecimiento mucho mayor. O sea, tiene un crecimiento más alargado. Es decir, si nosotros establecemos un crecimiento lineal entre dos puntos, nosotros vamos a tener una recta. El crecimiento exponencial en los valores iniciales siempre es más pequeño y en los valores finales siempre es mayor. Entonces, a lo mejor nos encontramos este crecimiento que aquí vemos que crece más deprisa de forma lineal, ¿vale? Pero que si tomamos un valor temporal mucho mayor, el crecimiento exponencial nos da más alto, ¿vale? Entonces, si analizamos los tiempos que nos están dando en el experimento, en realidad entre 1 y 6 horas el crecimiento se va a ajustar siempre mejor con el ajuste por mínimos cuadrados, ¿vale? Pero vuelvo a repetir, la interpretación que nosotros tenemos que hacer es que la estimación exponencial estima, valga la redundancia, un crecimiento más suave, porque está basado en todos los puntos, ¿de acuerdo? Mientras que la interpolación entre dos extremos está basado solamente en cómo llega de un extremo a otro, y yo puedo llegar de un extremo a otro mediante una recta, con lo cual la pendiente es más pronunciada y los valores de estimación van a ser más altos. Si nosotros hiciésemos la recta entre estos dos puntos, podemos ver que seguramente entre 3 y 4 sí que lleguemos a 120 en 3,5. Mientras que si hacemos y analizamos la curva, vemos que la curva tiene una pendiente menos pronunciada y estemos pues en este valor de aquí, mientras que aquí estemos en este, ¿vale? Eso es lo que quiere decir la interpretación. Mi consejo es que luego te veas el vídeo cuando sea y te lo escribas tú con tus propias palabras, ¿vale? Porque a la hora de la verdad, el que te corrija el examen va a saber si la interpretación, o sea, si las palabras que estás poniendo son tuyas o no. ¿Lo hemos entendido?